Una de las cosas que más se le dificulta a los médicos es identificar la ubicación anatómica de un ataque cerebrovascular. Y si hay una región en donde hacer esto es especialmente complejo, es el tallo encefálico. Después de todo, el tallo está lleno de nervios, núcleos, fascículos, decusaciones, formaciones y mil otras estructuras que lo convierten en un laberinto. Por eso no es sorpresa que los ACVs que afectan el tallo también sean un enredo y presenten con una maraña de sintomatología muy difícil de entender y de recordar. Pero ¿y si hubiera una forma de simplificar todo esto? Bueno, desde hace décadas existe una mnemotecnia llamada la regla de los 4. Esta fue publicada por primera vez por el Dr. Peter Gates en el Internal Medicine Journal y es increíble, porque con solo recordar 4 simples frases podemos diagnosticar todos los principales síndromes vasculares del tallo así de rápido. Ahora bien, esta regla se basa en una idea y es que podemos pensar en el tallo encefálico como un mapa o un plano cartesiano que tiene un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical tenemos 3 niveles que son el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Y en el eje horizontal tenemos unas regiones que son mediales y unas laterales. Y lo que la regla de los 4 nos permite hacer es recordar muy fácilmente qué estructuras se encuentran en cada nivel y en cada región. De esta forma, si uno por ejemplo está examinando un paciente y uno se da cuenta que las estructuras de la región medial están comprometidas y que además hay alguna estructura del mesencéfalo que también está afectada, pues nada, uno muy sencillamente pues hace como un cruce y uno dice, bueno, pues el paciente debe tener un infarto mesencefálico medial y así de simple uno llega al diagnóstico. Ahora bien, antes de continuar, vale la pena aclarar que esta regla fue diseñada para simplificar un tema complejo y como toda simplificación, por supuesto que omite detalles. Así que si hay algún creyente ortodoxo de la neuroanatomía que esté viendo este video, tenga en cuenta que vamos a pasar algunos detalles importantes de la neuroanatomía muy por encima, pero pues al final de cuentas recuerden que esto es una herramienta clínica, no un tratado de anatomía quirúrgica. ¿Listo? Con eso dicho, pasemos ahora sí a explicar la regla. Como les dije, esta consiste en 4 simples frases y la primera de ellas es la siguiente. Dice así: hay 4 estructuras en la línea media que tienen M en su nombre. Estas estructuras, cuando se lesionan, producen un síndrome medial. Estas son 1, la vía motora, 2, el lemnisco medial, 3, el fascículo longitudinal medial y 4, los núcleos motores de algunos pares craneales. Hablemos un poco más de estas estructuras y qué pasa cuando se lesionan. La primera estructura es la vía motora. Puntualmente aquí nos referimos al fascículo córtico-espinal. Y lo que deben recordar es que su lesión produce una debilidad contralateral de brazos y piernas. El lemnisco medial, por su lado, cuando se lesiona, produce una pérdida de vibración y propiocepción en el hemicuerpo contralateral. Lo tercero es el fascículo longitudinal medial. Lo que deben recordar de él es que cuando se lesiona genera algo que llamamos oftalmoplegia internuclear ipsilateral. Para los que no recuerdan cómo se ve esto, se ve así. Cuando el paciente mira hacia el lado de la lesión, ambos ojos se mueven de forma correcta. Pero cuando el paciente mira hacia el otro lado, el ojo ipsilateral no puede hacer aducción de forma correcta, sino que se queda como a medio camino. Recordemos, este hallazgo es ipsilateral. Todos los anteriores eran contralaterales. Finalmente tenemos los núcleos motores de algunos pares craneales, en particular los pares 3, 4, 6 y 12. Más adelante les voy a enseñar una mnemotecnia muy fácil para recordar estos números puntuales. Por ahora dejémoslos ahí. Entonces, si uno lo piensa bien, la primera frase nos habla de que los síndromes mediales son principalmente motores. 3 de los 4 posibles hallazgos que yo mencioné ahorita, de hecho, son motores. Entonces, cuando pensemos en medial, lo que vamos a pensar, lo que vamos a asociar es motor. Medial, motor y principalmente contralateral. Hay unos hallazgos bilaterales, sobre todo los que son de los ojos y pares craneales, pero más que todo, como lo que más llama la atención, sobre todo lo que viene siendo brazos, piernas, vibración, propiocepción, eso es contralateral. Bien, perfecto. Pasemos entonces a la segunda frase. Esta nos habla sobre las estructuras laterales y nos dice que hay 4 estructuras aquí que comienzan con la letra S. En inglés, toda esta regla funciona un poquito mejor y es más fácil de recordar porque dice que hay 4 estructuras to the side que comienzan con S. Entonces uno como que asocia side con S, es fácil. Aquí pues obviamente asociación así como tan fácil no existe, pero pues bueno, uno igual se acuerda. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que comienzan o que tienen como una S en su nombre? Son primero que todo el fascículo espinocerebeloso, el fascículo espinotalámico, la vía simpática y los núcleos sensitivos de algunos pares craneales. Hablemos un poquito más de cada uno de ellos. Entonces, la primera estructura es el fascículo espinocerebeloso. Y realmente lo que debemos saber de él es que una lesión genera ataxia en el hemicuerpo ipsilateral. ¿Listo? La segunda estructura es el fascículo espinotalámico. Su lesión produce pérdida contralateral de dolor y temperatura. ¿Listo?
Tercera es la vía simpática y esta por su lado lo que termina produciendo cuando se lesiona es un síndrome de Horner ipsilateral. Recordemos la triada es miosis, tosis, anhidrosis. Miosis, tosis, anhidrosis. Y finalmente están los núcleos sensitivos de los pares craneales y aquí es especialmente, o al que se le da mayor énfasis, es el núcleo sensitivo del trigémino. Su lesión causa pérdida ipsilateral de dolor y temperatura en la distribución B1 y B2 del trigémino en la cara. Ahora bien, yo sé que están pensando, eso fue mucha cosa, wait, ¿cierto? Pero no se preocupen, porque aunque esto técnicamente no hacía parte de la regla de los 4, yo descubrí que hay una mnemotecnia que es súper fácil de recordar y que resume cuáles son los hallazgos de esos síndromes laterales y es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Los síndromes laterales causan pérdida en temperatura, dolor, ataxia y Horner. TDAH. Las primeras dos letras son contralaterales y las últimas dos son ipsilaterales. Entonces no solo nos recuerdan cuáles son, sino que también nos habla de dónde. Entonces uno simplemente que recuerda que, pues sí, en ese orden. Y también una manera como fácil de recordarla que se me ocurre en este momento es que pues en el alfabeto, la C de contralateral va en el alfabeto antes que la I. Entonces uno recuerda que T y D son contralaterales y la I es ipsilateral porque pues sí, la C va antes que la I. No sé si esto tuvo sentido, pero eso espero. Entonces bueno, con eso paremos ahí un segundito y pasemos a un par de casitos rápidos de repaso para ver si hemos entendido lo que hemos visto hasta ahorita. El primer caso dice así: paciente con ataxia en hemicuerpo derecho, síndrome de Horner del mismo lado, pérdida de dolor y temperatura en la cara derecha y en hemicuerpo izquierdo. ¿Cuál es la región de la lesión? Es la región lateral derecha. Muy bien. Caso número 2. Tenemos un paciente con hemiparesis izquierda, pérdida en propiocepción izquierda y oftalmoplegia internuclear derecha. ¿Cuál es la región de la lesión? Medial derecha. Bueno, muy bien. Si les costó resolverlo, no se preocupen. Simplemente repasen una vez más las primeras dos frases. Pausen el video, intenten escribirlas por su cuenta, como sin ayuda, como simplemente como intentando hacer un poquito de recuperación activa. Y van a darse cuenta que si uno vuelve otra vez a hacer los casos, va a ser mucho más fácil resolverlos. Una vez hayan hecho eso, ahí sí pueden pasar a las siguientes dos frases. Que las siguientes dos frases lo que van a hacer es más que todo complementarnos el mapa. Las primeras dos frases nos ayudan sobre todo como con el eje horizontal. Estas nos van a ayudar con el eje vertical. Y la primera de esas frases dice así: hay 4 pares craneales en la médula oblongada, 4 en el puente y 4 por encima del puente. En lo personal, a mí esta regla me parece la más fácil de recordar de todas porque uno simplemente se memoriza como esta imagen de aquí. Y la imagen es muy sencilla porque, como se pueden dar cuenta, pues van en orden. Los pares craneales van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como que no es muy difícil. Pero lo que uno sí tiene que recordar es que hay dos excepciones muy pero muy importantes. La primera de ellas es que técnicamente el mesencéfalo, a pesar de que uno podría creer, bueno, ahí están los pares craneales 1, 2, 3 y 4, eso no es cierto. El par craneal 1 y el 2 no están en el mesencéfalo, están mucho más arriba. Por eso es que la regla no dice que hay 2 en el mesencéfalo, sino que dice que hay 4 por encima del puente. Entonces, como para tenerlos en claro, que solamente hay 2 en el mesencéfalo, no 4. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que el octavo par craneal se comparte sobre todo su porción vestibular, entre el puente y la médula oblongada. Yo sé que eso hace que la regla como que se vuelva un poquito menos limpia, menos bonita, pero eso es importante porque hay unos síndromes vestibulares, sobre todo un síndrome vestibular lateral, en donde eso es tremendo y se los voy a explicar más adelante. Por ahora simplemente ténganlo ahí en el fondo de la cabeza. Y finalmente la última regla es que hay unos pares craneales que se ubican de forma medial y otros de forma lateral. Entonces, ¿cuáles son los mediales? Aquellos que se pueden dividir exactamente entre 12. Entonces, ¿cuáles de estos números se pueden dividir exactamente entre 12? Pues fácil, el 3, el 4, el 6 y el 12. Todos esos números uno puede coger el 12 y dividirlos y va a dar un número exacto. Todos los demás no. Entonces, esos son los pares craneales que van a ser mediales. Todo el resto son laterales. Ahora bien, aquí les dejo un pequeño resumen de qué es lo que pasa cuando cada uno de sus pares craneales se lesiona, en caso de que necesiten repasarlo. Pero eso sí, si sus conocimientos están un poquito más oxidados y necesitan un repaso un poco más a profundidad, un poco más detallado, lo que yo les recomendaría es que se vieran la serie de videos de examen físico de Lecturio. Ahí se explica súper bien cómo evaluar cada par craneal y qué sucede cuando cada uno de ellos se lesiona.
De hecho, si ustedes sienten que sus fundamentos en neurociencias o neurología no son muy buenos, Lecture es una excelente plataforma donde pueden llenar todos esos vacíos y comenzar a aprender neurología de una forma adecuada, porque van a encontrar miles de videoclases interactivas súper fáciles de entender, una biblioteca gigante, páginas de concepto actualizadas con excelentes gráficas, un banco de preguntas con más de 2000 casos clínicos estilo examen de residencia para que ya saben, puedan poner a prueba sus conceptos que van aprendiendo. Y hace poco añadieron una herramienta espectacular que para mí es única en su clase, yo no conozco ninguna que funcione igual, que se llama Healer. Esta fue una plataforma creada por el New England Journal of Medicine y básicamente, para los que no la conocen, es una plataforma que se encarga de entrenar, ayudarnos a mejorar todas las habilidades clínicas que antes solo podíamos entrenar y mejorar en el hospital, solo que ahora podemos hacer en la casa. Entonces aquí no solamente vamos a tener la capacidad de poner a prueba todo ese conocimiento teórico que hemos adquirido y que sabemos de las enfermedades y los de medicamentos, sino que también vamos a poder entrenarnos en aspectos como por ejemplo la toma de historias clínicas, la formulación de diagnósticos diferenciales, la toma de decisiones médicas, todo ese tipo de habilidades que antes, como yo les estaba contando, solo lo podíamos hacer en la clínica. Si algo de eso les interesa, pueden usar nuestro código TMI30 para obtener un 30% de descuento en el plan de selección. Y si tuvieron la suerte de ver este video en las primeras par de semanas después de que salió al aire, también pueden participar en el giveaway que vamos a hacer. Vamos a estar regalando 5 membresías de Lecturio, 2 premium con acceso a absolutamente todo y 3 básicas. Para participar, lo único que tienen que hacer es llenar la encuesta de la descripción y dejarnos un comentario aquí abajo donde respondan qué otro tema de neurología les ha estado dando problemas para que así lo cubramos en el próximo video. ¿Y listo? Con eso dicho, ahora sí pasemos a unos casos clínicos para poner en prueba absolutamente todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Listo, entonces comencemos por el eje horizontal. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Región medial o región lateral? Bueno, la hemiparesia y la pérdida de vibración y propiocepción son clásicos, como ustedes deben recordar, de síndromes mediales. Y estos, recordemos, son hallazgos que son contralaterales. Ya que está en la derecha del paciente, pues asumimos que la región afectada debe ser la región medial izquierda. Ahora bien, pensemos en el nivel. ¿Dónde estamos? Bueno, la mejor pista que nos dan es cuando el paciente saca la lengua hasta se le desvía a la izquierda. Esto es un hallazgo clásico cuando hay una lesión del par craneal 12, del hipogloso, lo cual nos ubica, como ustedes recordarán por la regla, en el nivel de la médula oblongada. Entonces tenemos un ACV que es medular medial, un síndrome mejor conocido también porque de vez en cuando ustedes les ponen epónimos como el síndrome de Dejerine, creo que se pronuncia así. Entonces es síndrome medular medial o el síndrome de Dejerine. Pasemos al segundo caso. Listo, entonces, mismo proceso. Comencemos con el eje horizontal. ¿Estamos en la región medial o lateral? Bueno, la pérdida de la temperatura, dolor, ataxia y el síndrome de Horner, todos nos orientan hacia un síndrome que es lateral, particularmente un lateral derecho. Ahora bien, en cuanto a nivel, ¿qué creen que está pasando? Bueno, los hallazgos más importantes que vemos acá son primero que todo la parálisis facial, eso nos habla de compromiso del séptimo par craneal, y luego compromiso tanto vestibular como coclear, allá hablan de compromiso del octavo par craneal. El vestibular lo vemos por la presencia de vértigo y nistagmo y el coclear lo vemos por la presencia de hipoacusia. Entonces, ¿dónde está el séptimo y el octavo par craneal? Pues en el puente. Entonces tenemos un ACV lateral pontino. Ahora bien, hasta el momento les he lanzado casos totalmente del libro, pero los exámenes y la vida real no siempre van a ser tan fáciles. Para el último caso que vamos a ver en este video, les quise traer un caso clínico directamente sacado del banco de preguntas de Lecturio que evalúa un caso un poquito más difícil. Entonces vamos a ver cómo les va con este. Muy bien, entonces hablemos un poquito de este caso. La respuesta correcta, se los adelanto, era que esto es un infarto medular lateral. Sin embargo, pues expliquemos por qué. La parte de lo lateral creo que no es muy difícil. Había muchos síntomas que nos orientaban ahí. Estaba la presencia de ataxia, el síndrome de Horner, la pérdida de dolor y temperatura. Había varios hallazgos. Sin embargo, lo difícil era un poquito ubicarnos en el nivel, ¿verdad? De los pocos hallazgos que realmente nos ayudó a ubicarnos era el nistagmo horizontal. Ese nistagmo horizontal, como ya hemos visto antes, sobre todo se ve en compromiso vestibular. Y el compromiso vestibular es muy clásico de compromiso del par craneal octavo. Entonces ahí es donde uno dice, pero no que el par craneal octavo era del puente. Sí, pero recuerdan que yo hace unos minutos les dije que había una excepción de esa regla de los niveles. El octavo par craneal se comparte sobre todo su porción vestibular, entre el puente y la médula oblongada. Bueno, yo les dije esa excepción precisamente por este síndrome. Este, a propósito, es el famoso síndrome de Wallenberg.
Y aunque sí, en la teoría, si uno fija, por ejemplo, la regla de los 4 o incluso si uno se pone a leer los libros, uno sí se va a dar cuenta que existe la posibilidad que estos pacientes presenten con el compromiso de los pares craneales 9 al 11, tal como uno lo esperaría según como la anatomía. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos de los exámenes de residencia y de la vida real, eso poco va a pasar, a menos de que el infarto sea muy extenso. En la gran mayoría como de casos que ustedes van a poner como de lo que realmente uno tiene que saber, esto va a ser así, va a ser simplemente hallazgos laterales más compromiso vestibular y nada más. Así que si ustedes ven este cuadro, piensen síndrome de Wallenberg y tienen que tenerlo muy en cuenta porque es un síndrome favorito de exámenes de residencia. De hecho, es mucho más común que el síndrome pontino lateral. Y créanme que si el examen quiere que ustedes respondan ese síndrome de pontino lateral, pues les van a mencionar hallazgos como por ejemplo la parálisis facial. Y no me tienen que creer a ciegas con eso, ustedes pueden comprobarlo por ustedes mismos. De hecho, Lecturio tiene una característica que me gusta muchísimo y es que ustedes pueden estar leyendo un tema y simplemente ustedes quieren como probarse y ver ese tema cómo se evalúa en la vida real. Ustedes simplemente van y le ponen a iniciar y eso los va a llevar como a una serie de casos clínicos específicamente seleccionados para evaluar ese tema que ustedes están aprendiendo. Y con eso ustedes pueden saber y pueden testearse en ese tema y así llevar su conocimiento al siguiente nivel. Eso de hecho es una manera buenísima de seguir aprendiendo sobre ACVs, neuroanatomía, neurología o cualquier otro tema que les interese. Pero bueno, por ahora eso realmente concluye este video. Espero que les haya gustado. Vayan y chequen Lecturio, que es una plataforma muy pero muy buena y nos vemos en la próxima.